Pero al final, tu testimonio de Cristo va más allá de estas cosas y se acaba cimentando en tu propia experiencia personal con el Salvador. Mi estimada y querida gente de YouTube, es un gusto para mí tenerte vuelta por aquí en tu canal. Hoy vamos a estar hablando del libro de Isaías, de los capítulos 1 al 12, más bien del capítulo 1 al 12. Vamos a aprender acerca del arrepentimiento, del conocimiento, de los tiempos del Señor y otras lecciones que espero que disfrutes mucho, así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, recordarles que se está acercando pues el aniversario y en cuanto al ganador de Perú, tuvimos un pequeño inconveniente con la ganadora que se comunicó prontamente con nosotros. Muchísimas gracias. Y debido a que no estará en posibilidad de recoger el premio, vamos a pasar al segundo ganador, que fue Joel Laurente Robles. Entonces, Joel, tienes hasta el 4 de septiembre para comunicarte con nosotros, ya sea a través del correo electrónico contacto@eldensmission.com o el WhatsApp que está saliendo en pantalla. Si no lo haces, tendremos que dárselo al tercer ganador. Muy bien. Por cuestión de los otros regalos que tenemos, ahora voy a anunciar cómo te puedes ganar los otros dos regalos, pero antes de eso te voy a recordar cuáles son. Christopher Coleman es el autor americano con corazón latino. Tras servir su misión en la Ciudad de México, Christopher quiso seguir ministrando y expresando su amor e interés por la gente de habla hispana, pero no encontró la manera ideal de hacerlo hasta que comenzó a escribir. Actualmente Christopher ha publicado 4 libros enfocados no solo a enseñar, sino a ayudarte a saber cómo aplicar tus nuevos aprendizajes para ponerlos en práctica. Goza de un enfoque doctrinal fresco y de fácil aplicación con los libros de Christopher Coleman. ESL Productos es el proyecto que elevará tu estudio personal. Desde que notó el impacto que tenía el Libro de Mormón en sus decisiones, Evelyn quiso ayudar a otros a conectar con las Escrituras por medio de cuadernos de estudio y escrituras con márgenes amplios para hacer notas. Tras meses de desarrollo, ESL ahora ofrece excelentes herramientas que inspiran el hábito del estudio y ayudan a desarrollar el amor por las Escrituras. Descubre nuevos panoramas en tu estudio personal con ESL Productos. La manera en la que puedes ganar cualquiera de estos dos premios es exactamente igual a los anteriores. Yo te voy a decir un video que tenemos en el otro canal, en el cual tú tendrás que ir, poner tu comentario, dejar entre paréntesis tu país y ciudad y está listo. Ya tienes un boleto para concursar y nada más tienes que conectarte el día sábado 10 de septiembre en punto de las 8 p.m. para poder escuchar los resultados. Vamos a tener como un en vivo de festejo donde vamos a estar platicando y va a haber preguntas, dinámicas y cosas cool que espero que disfruten mucho. Entonces, el video con el cual van a participar para el libro Escudriñando Isaías en el Libro de Mormón es en el video La paz que da a hacer lo bueno, en el canal secundario que tenemos de Eldens Mission Fragmentos. Y para el cuaderno, o bueno, el premio que vayan a escoger de parte de ESL Productos, va a ser el video de Jehová conoce tus luchas. Te puse aquí las imágenes de los dos, entonces simplemente es de que vayas ya sea en el celular o en la computadora a ver el video, después de verlo dejas tu comentario, pones entre paréntesis tu ciudad y tu país. Esto es importante porque los que no pongan, tenemos comentarios ya en esos videos, entonces los que no tengan su país y ciudad, no vamos a considerar que no son del concurso, sino de que fueran de otra cosa, entonces es importante para que los distingamos, ¿vale? Y nada, estoy emocionado por verlos el sábado 10 de septiembre en punto a las 8 p.m. Vamos a partir pastel, vamos a disfrutar de algunas dinámicas y espero que la pasemos bien para quien lo pueda estar. Vamos a empezar aquí. El en vivo lo vamos a tener en el otro canal, en el nuevo que estamos abriendo, pero vamos a empezar aquí. YouTube me permite tener una función en la que empezamos un en vivo aquí y después nos pasamos al otro canal. Entonces, simplemente vamos a empezar aquí para, si no sabes cómo encontrar el otro canal, lo que sea, no te preocupes, aquí lo vamos a hacer. Vamos a estar tal vez unos 5 o 10 minutos en este canal y después vamos a migrar al otro. Entonces, en punto a las 8 p.m., sábado 10 de septiembre, será un gusto poder estar platicando contigo en vivo. Muy bien, una vez dado todos los anuncios, vamos a ir a lo que tiene que ver con el episodio de hoy. Me gustaría comenzar con un comentario. En este caso de Alicia, no es cierto, no es Alicia, es un nombre, Alcilia, es que es un nombre que yo nunca había escuchado, entonces me queda como visualmente, digo, parece Alicia, pero no. Alcilia Abad, en un comentario de YouTube, nos compartió su escritura o su versículo de poder de la semana pasada,
del libro de Proverbios. Ella nos comparte Proverbios 1, versículo 8 al 9, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia será para tu cabeza y collares para tu cuello. Ella nos comparte: Me acuerdo de las enseñanzas de mis padres, a pesar del poco tiempo que estuvo mi mamá con vida. Ella me enseñó tantas cosas que ahora que yo soy madre les estoy enseñando esas mismas cosas a mis hijas. Mi mamá no era una persona instruida, pero era educada, llena de amor, humilde, generosa y en especial nos enseñó a perdonar. Mi papá era educado y nos enseñó la puntualidad y la honestidad. Me gusta mucho la escritura que elige Alcilia. Sí, me gusta mucho la escritura que escoge Alcilia porque era una escritura que yo quería explorar la semana pasada, ya por tiempo no quedó como en las cosas que pude estudiar, pero me gustó mucho esa enseñanza, pensar en justamente lo que dice Proverbios, que las enseñanzas y la instrucción de nuestros padres o madres pueden ser adorno de gracia para nuestra cabeza y collares para el cuello. Creo que las personas que disfrutan de tener tal vez como algún adorno en la cabeza o algún collar, saben que eso simplemente embellece un poquito o acentúa ciertas partes. Si nos ponemos como muy explícitos o como muy exquisitos en la vestimenta, acentúan ciertos colores, combinan con ciertas cosas, hacen lucir a uno mejor, etcétera. Y creo que es interesante pensar que así como los collares y los adornos pueden hacer que algo o alguna vestimenta o nosotros mismos lucir mejor, ¿cómo puede hacer la enseñanza de nuestros padres, los consejos de nuestros padres, las instrucciones de nuestros padres, hacer que nuestra vida luzca o salga mejor? Y me gusta mucho que Alcilia haya escogido esta escritura porque creo que es algo que todos podemos, o la mayoría, voy a corregir ahí, la mayoría de nosotros podemos relacionarnos con ello y agradecer que tuvimos padres, tal vez como Nefi, ¿no? Decir, nací de buenos padres, me enseñaron, ya sea en los caminos del Señor o tal vez no, pero sí hubo cosas que me enseñaron de este otro lado en cuestión de, ¿sabes qué? Mi papá era muy trabajador o mi mamá siempre fue muy organizada o los atributos como los que Alcilia nos comenta. Entonces, creo que todos nosotros podemos pensar en esa escritura de Proverbios y decir, yo tuve padres o gente que me crió y que me enseñó cosas que hoy valoro muchísimo en mi vida y tal vez porto con mucho orgullo, con mucha gratitud y felicidad en adorno de mi vida. Me gusta muchísimo Alcilia, así que gracias por compartirlo y gracias por todas las personas que dejan sus comentarios, sus experiencias. Disfruto mucho de leer cuando dejan experiencias, me encanta. Entonces, muchísimas gracias a todos por el comentario que llegan a dejar por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo que compete a la lección de hoy y al libro de Isaías. El libro de Isaías plantea una respuesta a una pregunta muy importante en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo me limpio yo de mis propios pecados? Y regularmente, en ese sentido, una escritura de las más famosas es justamente Isaías 1:18, donde justamente se lee: Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y regularmente ese es un versículo muy citado y muy usado y muy famoso en cuanto a limpiarnos de nuestros pecados. Pero creo que muchas veces pasamos de largo algo fascinante que está en los dos versículos anteriores. Porque mira, ahora, esta escritura nos enseña que podemos ser limpios, pero no precisamente dice ese versículo cómo. Creo que los dos versículos anteriores son el cómo y el versículo 18 es el resultado. Entonces, si nosotros queremos limpiarnos de nuestro pasado, tenemos que ir un poco más atrás en los versículos. El versículo 16 dice: Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y el versículo 17 continúa: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogad por la viuda. Si bien es cierto que el versículo 18 nos enseña del poder que hay en Cristo para limpiarnos del pecado, los versículos 16 y 17 nos enseñan cuál es nuestra parte. Sabemos que Cristo tiene el poder para hacerlo, pero no solo lo va a hacer
porque sí. Hay un proceso, hay algo que tiene que pasar con nosotros, y esos son los versículos 16 y 17. Y fíjate qué interesante que los dos son un contraste entre ellos mismos. Mira, el versículo 16 dice, límpiate, limpiaos, y que aquí cuando dice lavaos, algunos han dicho que esta es una referencia, por ejemplo, a las aguas bautismales, ¿no? Pero bueno, lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Cuál es la indicación del primer versículo? Deja el mal. Deja el mal, deja de hacer lo malo. Ese pecado que estás haciendo, del cual quieres limpiarte, el primer paso es abandonarlo. Deja de hacerlo. Pero no está completo el ciclo todavía. Es interesante porque cuando hablamos del arrepentimiento en el Evangelio, tenemos que entender que el arrepentimiento no es simplemente el abandono del mal. El limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, no es suficiente con simplemente dejar la acción. Hay otras cosas que debemos de hacer. En este caso también viene el versículo 17. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio, socorred al oprimido, o busca la justicia. Haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Entonces, los pasos previos a yo poder decir, bueno, ya puedo ir y razonar con Jehová, y mis pecados, aunque sean de estos colores muy intensos, pueden ser como blanca lana. Si antes de eso, yo necesito hacer algo en mí. Y parte de ese proceso es dejar el error, pero el otro proceso es empezar a hacer el bien. Y eso es bien interesante. No solo basta con abandonar el pecado. Nuestra condición no solo debe de estar limpia de querer hacer el mal, sino tiene que convertirse en una naturaleza que desea hacer el bien. Y entonces, cuando empezamos a hacer ese cambio, no solo de abandonar el pecado, sino de empezar a obrar bien, es ahí donde empieza a cambiar nuestra vida y nuestro interior, y empieza a ser como blanca lana. El poder transformador de la expiación nos puede dejar como la promesa de Isaías, totalmente blanco. Pero nosotros tenemos que trabajar en dejar el mal y empezar a amar el bien. Tiene sentido en este contexto porque en Osías 5, 1 al 2, después del discurso del rey Benjamín, leemos: Ahora bien, aconteció que el rey Benjamín hubo hablado hacia su pueblo, y una vez que hubo hablado hacia su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos ellos clamaron a una voz, diciendo: Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Además, sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nuestros corazones, un potente cambio en nosotros, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más la disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Ellos dicen que habían tenido un potente cambio de corazones, y debido al potente cambio ya no tenían la disposición de hacer el mal, sino de obrar bien continuamente. Es en ese proceso, y este proceso se retroalimenta entre sí, ¿sabes? Empiezas a dejar el mal, quieres ir un poco más al bien, viene un poco más de la compañía del Espíritu, viene más de ese poder transformador de la expiación, y menos quieres hacer el mal, y más quieres hacer el bien, y así hasta el día perfecto, dirían las Escrituras. Entonces, lo que aprendemos del pueblo del rey Benjamín es que podemos tener este cambio en el que nosotros dejamos el mal y empezamos a querer el bien. El Espíritu puede obrar ese cambio en nosotros, y conforme más atendemos a esa impresión del Espíritu, más parece que se cumple en nosotros lo que prometió el Señor a Isaías. Límpiate, lávate, deja el mal, aléjate del mal, empieza a hacer lo bueno, y entonces ven y razonemos. Para ser limpios y blancos como la lana, no solo es decir: Señor, límpiame. Es decir: Señor, quiero trabajar para dejar el mal y quiero trabajar para abrazar el bien. De hecho, en la guía de estudio de las Escrituras, si nosotros vamos al tema de arrepentimiento, leemos que el arrepentimiento es un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo, en cuanto a la vida en general. El verdadero arrepentimiento nace del amor por el Señor, y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. De nuevo, el arrepentimiento no viene solo de: híjole, hice mal, ya no quiero hacerlo. No solo de ahí, claro que sí viene parte, pero no todo. El arrepentimiento verdadero nace del amor por el Señor y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos.
Entonces, el arrepentimiento no solo viene de esta parte de, uy, hice algo malo, estoy mal y me gustaría estar bien. No, viene del amo al Señor. No solo quiero dejar de hacer el mal, sino que quiero hacer el bien, quiero guardar sus mandamientos. Quiero cuidar a sus hijos, quiero amar a mi prójimo. Quiero hacer el bien ahora. El arrepentimiento no solo es abandonar el mal, es aprender a abrazar el bien. Y cuando nosotros tenemos ese verdadero arrepentimiento, este trae a nosotros una profunda conversión a Cristo. Y en eso logramos lo que Isaías tenía frente a él, la oportunidad de cambiar su vida, la oportunidad de que aunque sus pecados fueran como la grana, como la nieve podían ser emblanquecidos, y aunque fueran rojos como el carmesí, podrían llegar a ser como blanca lana. Si tú quieres abandonar el mal, si es el deseo de tu corazón cambiar tu vida, no solo de dejar de hacer lo malo, sino también de empezar a hacer el bien, ese es justo el proceso que lleva una conversión profunda a Cristo. Ese es el proceso del arrepentimiento. Es cambiar por el deseo de hacer el bien, no solo de abandonar el mal. Y cuando nosotros seguimos esa instrucción de alejarnos del mal y aprender a hacer el bien, entonces Dios dice, ven y razonemos juntos. Y aunque tus pecados sean de los colores más intensos, pueden ser blanqueados. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, el libro de Mosía, también creo que encuentro, o al leerlo justamente en este estudio, encontré algo muy interesante que nos liga a algo que también Isaías nos enseña, ya que en ese mismo versículo, o esos mismos versículos que estábamos leyendo, si avanzamos unos 2 versículos en esta parte de la conversión del pueblo del rey Benjamín, encontramos el versículo 4, que dice, y es la fe que hemos tenido, sigue hablando el pueblo, es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. ¿Qué es lo que los llevó al gozo? La fe que hemos tenido en las cosas que nuestro rey nos ha hablado, nos ha llevado a un gran conocimiento. Por tanto, tenemos gozo. La fe que tenemos en sus palabras nos llevó a un conocimiento, por tanto, tenemos gozo. Y el libro de Isaías también nos va a hablar acerca del conocimiento. Isaías 5 del 11 al 13 dice, hay de los que se levantan de mañana para ir tras las bebidas fuertes, y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles y flautas y vino, y no consideran la obra de Jehová ni miran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y sus hombres honorables perecen de hambre, y la multitud se seca de sed. Me llama la atención que la Escritura menciona el cautiverio y menciona como algunos factores que llevaron al cautiverio. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado al cautiverio. ¿Qué es lo que pasaba? Porque no tuvo conocimiento. Claro, después dice, y sus hombres honorables padecían hambre y la multitud sed, y entonces podemos decir que eso eran como problemas administrativos. Pero la razón que dice la Escritura es, mi pueblo fue llevado al cautiverio porque no tuvo conocimiento. Supongo que también parte de perder la guerra y ser cautivos tenía que ver con que había hambre y sed, y no puedes pelear una batalla si no tienes recursos ni alimentos. Pero hasta cierto punto es interesante que el mismo conocimiento tal vez incluso pudo haber evitado ese tipo de cosas. Si era por la parte administrativa, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué Israel va al cautiverio? El libro de Isaías dice porque no tuvo conocimiento. Si lo pasamos a un plano espiritual, podríamos hablar de que la falta de conocimiento, o más bien que esta escritura nos está dando una advertencia clara de que la falta de conocimiento puede llevarnos a la cautividad. Y de hecho eso es cierto, porque en el conocimiento está la libertad.
una vez estábamos en una clase de domingo, no me acuerdo. Sí, una clase de domingo. Y un hermano estaba dando una clase sobre el albedrío. Y el hermano señalaba, le decía a algún hermano, más bien nos decía a todos, ya me acordé, nos decía a todos, ustedes tienen albedrío. Y le decíamos, sí, ustedes tienen libertad plena. Y decíamos, sí. Decía, bueno, puedes venir, Braulio. Oh, no me habló a mí, pero voy a cambiar de personaje. Entonces le habló, es que no me acuerdo qué hermano era, pero le habló un hermano, le dijo, puedes pasar al frente. Y le dijo, pues tú tienes libertad, tienes albedrío plenamente, si eres libre, sí. Ok, ¿puedes ayudarme a libremente tocar esta pieza de piano? Y le dio el himnario. Le dice, ¿puedes tocarlo en el piano, por favor? Y el hermano pues se quedó como, pues no puedo. Él dijo, ¿cómo? Creí que libremente, o sea, en tu libertad podías hacer las cosas que quisieras. Y él dijo, bueno, sí, pero es que no sé. Ah, entonces la libertad está condicionada por el conocimiento. Y después pasó una hermana que tocaba el piano, le dijo, ¿tú puedes hacerlo? Dijo, sí. Ah, ella tiene la libertad de hacerlo porque sabe. El hermano, por más que tenga albedrío, su albedrío está limitado por su falta de conocimiento. El conocimiento potencializa el albedrío, mientras que la falta de conocimiento eventualmente nos está dejando cautivos a una u otra cosa, tal vez a no poder tocar el piano como tú quieras, pero si nos vamos a partes tal vez más espirituales, vamos a carecer de factores que nos llevarían a un crecimiento espiritual. El libro de Isaías nos advierte que la falta de conocimiento lleva al cautiverio, a la limitación o a poner un límite en nuestro albedrío, no porque no seamos libres, sino porque no sabemos, no conocemos. Ahora, el libro de Isaías no solo nos advierte de las cosas malas que pueden pasar por la falta de conocimiento, también nos habla de las cosas buenas y de los beneficios de tener conocimiento. Yendo a Isaías 11, versículos del 5 a 9, cuando estamos leyendo acerca del milenio, de profecía sobre el futuro, dice Isaías, y será la justicia cinto en sus lomos, y la fidelidad será el ceñido de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasearán, y sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal, ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué razón no iba a haber? Y la escritura, y parece muy paradisíaco esto, ¿no? Dice, no harán mal, ni destruirán en todo el santo monte. Imagínate eso, no habrá mal en todo ese lugar. Tal vez cuando nosotros enfrentamos nuestro día a día, con dificultades, con tal vez alguna cosa no tan amable que alguien nos hizo, o simplemente la inseguridad, etcétera, de repente escuchamos esto y decimos, no habrá mal, no habrá destrucción, no habrá maldad. Y suena paradisíaco, suena increíble. ¿Dónde es? Ahí quiero vivir. Bueno, la pregunta no es tanto dónde está el lugar, sino por qué el lugar es así. Y la respuesta es, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Entonces Isaías no solo nos muestra los peligros del cautiverio que vienen por no conocer, por la falta de conocimiento, nos muestra también las bendiciones de adquirir conocimiento y en específico el conocimiento correcto, si podemos ponerlo así, el conocimiento de Dios. En un discurso dado el 10 de abril de 1842, el profeta José Smith compartió lo siguiente: el hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento.
Porque si no lo obtiene, algún poder maligno lo conducirá al cautiverio en el otro mundo, porque los espíritus malos tendrán más conocimiento y por consiguiente más poder que muchos de los hombres que se hallan en este mundo. De modo que se precisa la revelación para que para que nos ayude y nos dé conocimiento de las cosas de Dios. Me gusta lo que dice aquí el profeta. Dice, porque si no tenemos conocimiento, entonces habrá en otros más poder. Y aquí es donde esta frase que luego es chiste, pero es real, es el conocimiento es poder. Y entonces José enseña, la salvación viene en parte del conocimiento. No se puede ser salvo sin conocimiento. Y en este caso, hablando del mundo venidero, dice, habrá otros seres con más conocimiento y por ende con más poder, y entonces seremos, podremos decir, arrastrados por su influencia, dejémoslo así. Por tanto, se precisa que busquemos conocimiento, y para eso también está la revelación, dice el profeta. Ahora, ¿el conocimiento salva? Sí, pero no cualquier tipo de conocimiento. Es ahí donde vamos a Juan 7:3 para leer la oración de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También Cristo enseñó que la vida eterna tiene que ver con el conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, Dios, el Padre eterno, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la oración de Cristo. El Salvador, al igual que José Smith y al igual que Isaías, estaban enseñándonos sobre el papel tan importante que tiene el conocimiento. Isaías dice, si no tienes conocimiento, cautividad. Y ya vimos en qué sentido se aplica también a nosotros. No tenemos que ir a Babilonia y ser sirvientes para que la falta de conocimiento se vuelva en cautividad en nuestras vidas. Entonces, Isaías nos enseña, la falta de conocimiento puede llevar al cautiverio. El conocimiento puede llevar a eliminar la maldad. José Smith dice, el conocimiento te lleva a tener poder sobre los seres del otro lado que también tienen conocimiento y que debes de tener más que ellos. Y el Salvador dice, el conocimiento tiene que ver con la vida eterna. Específicamente, conocer al Padre y al Hijo. Isaías nos advierte, la falta de conocimiento es cautiverio. José Smith nos enseña que el conocimiento es salvación y Cristo nos enseña que conocer al Padre y al Hijo es la vida eterna. Ahora, cuando hablamos de conocer al Padre y al Hijo, tenemos que entender lo que eso significa con la profundidad que eso conlleva. Conocer no es simplemente saber de su existencia, significa conocerlos personalmente, significa trabajar con ellos, significa vivir su evangelio. Conocerlos no es simplemente un hecho de, sí, leí la Biblia y te puedo dar algunos datos, no. Yo también me puedo leer la biografía de quien quiera. Si te digo que lo conocí, pues no necesariamente, ¿verdad? Una lectura no es la misma experiencia que convivir con la persona. Conocer al Padre y al Hijo es un esfuerzo espiritual, tanto por tener experiencias con ellos, trabajar hombro a hombro con ellos, vivir sus enseñanzas, seguir su ejemplo. Y si hacemos esto, entonces los conocemos. Nos libramos de cualquier tipo de cautiverio espiritual que pudiera acecharnos. Nos allegamos a la salvación, como enseña José Smith. Y con el tiempo, entonces se despliega frente a nosotros la vida eterna. Todo eso por adquirir conocimiento, el correcto conocimiento y de la mejor manera. Dentro del libro de Isaías encontramos una escritura que es clásica en cuanto a las profecías que nos gusta citar cuando vemos tal vez un mundo en decadencia o simplemente valores morales cuatrapeados, etc. Y es esta escritura donde Isaías dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo malo bueno. Y es Isaías 5:20.
Hay de a los que a la luz la llaman tinieblas y a la tiniebla la llaman luz. Pero igual que el otro versículo de Isaías, que es muy famoso, creo que la lección está unos versículos atrás. ¿Por qué sería que algunas personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Creo que si nos vamos unos 2 versículos para atrás encontramos la respuesta. Versículo 18 dice: hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: dese prisa, apresure él su obra para que lo veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Me llamó la atención la primera parte del versículo 18. Hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad y de los que llevan el pecado como con coyundas de carreta. Y esto pinta en nuestras mentes algunas imágenes. Y en específico, la primera parte dice: atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad. En este caso, si nosotros leemos o vemos las posibilidades de traducción en el idioma hebreo del texto, habla de personas que acarrean o arrastran iniquidad con cuerdas de vanidad o con cuerdas de engaño. Entonces, por un lado tenemos cuerdas de engaño o cuerdas de vanidad, y por el otro lado tenemos coyundas de carreta, que tenía que ver con lo que se le pone a los animales para llevar una carga. Entonces yo pensé un poquito en lo que el engaño o la vanidad representaba y lo que los aparatos o las cosas para poner a un animal carga representan. Y me parece que hay aquí una dualidad en cuanto, o 2 caras de una misma moneda llamada pecado. Por un lado, está la cara en la que se disfraza en engaño o en vanidad algo que al final decimos, bueno, pero es mejor o va mejor o tal vez se experimenta mejor. Pero por el otro lado de la moneda está la coyunda de la carreta, la parte que te va a ligar a cargar con algo hasta que tu amo te libere. Y cuando nosotros caemos en la trampa de esta moneda de 2 caras, que por un lado muestra un engaño y que por el otro lado es vamos a ponerlo así, una correa, entonces entendemos lo que el pecado significa y lo que el pecado es. Y el cómo puede parecer una cosa, porque por un lado es engaño, pero por el otro simplemente es algo que te va a atar. En este pensamiento recordé una de las tal vez clases, o más bien no quiero decir clases, reuniones de quórum favoritas que he tenido en mi vida. Fue una reunión en la que se habló sobre la integridad. Y hablando sobre la integridad, los hermanos presentes empezaron a compartir muchas historias y fue muy edificante ver cómo cada uno había experimentado su propio desafío o su propia prueba sobre la integridad. Y recuerdo mucho una persona que operaba una gasolina, me parece. Y entonces alguien le propuso un trato diciendo: mira, ¿cómo se llaman? Aditamentos o cosas que le puedes poner al coche, estas sustancias que le puedes poner al coche, yo te puedo vender estas mismas botellas, pero un poco alteradas, por lo tanto salen más baratas, pero tú la vendes con esta marca, lo sigues vendiendo caro y ganamos los dos. Tú ganas más, yo gano y todo sale bien. Y entonces este hermano contaba que en ese momento es difícil porque la piensas y dices, esto se podría vender muy bien y podría generarme muy buen dinero, pero no es correcto. Y lo que pasa con estos problemas del pecado es que justamente por un lado serán una cara muy buena, será algo tal vez que eleve nuestra vanidad o nuestro sentido de que va mejor la cosa o de que nos autopercibimos mejor, pero por el otro lado es una correa, es una cadena, es algo que simplemente te va a atrapar. Recordando justamente esto, vino a mi mente una historia que me gustó mucho escuchar en la Conferencia General de octubre del 2017, contada por el elder Richard J. Maines, en un discurso llamado Ganar la confianza del Señor y de su familia. En él nos cuenta: antes de acompañar a mi papá por primera vez en un viaje de negocios, él estaba regresando de la misión apenas.
Él, mi papá, me preparó con algunos detalles acerca de ese cliente potencial. Primero, el cliente era una corporación multinacional. Segundo, estaban actualizando mundialmente sus líneas de producción con lo último en tecnología de automatización. Tercero, nuestra compañía nunca los había proveído con servicios de ingeniería o con tecnología. Y finalmente, su oficial corporativo más alto, a cargo de las compras, había pedido esa reunión para revisar nuestra cotización sobre un nuevo proyecto. Esa reunión representaba una nueva y potencialmente importante oportunidad para nuestra compañía. Después de llegar a Los Ángeles, mi padre y yo fuimos al hotel de ese ejecutivo para la reunión. El primer concepto en los asuntos era hablar y analizar las especificaciones del diseño del proyecto. El siguiente asunto era concerniente a los detalles operacionales, incluyendo lo logístico y las fechas de envío. El asunto final en la agenda se enfocaba en los precios, términos y condiciones. Y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. El oficial corporativo nos explicó que nuestro precio propuesto era el más bajo de todos los que habían enviado una cotización para el proyecto. Él, entonces, curiosamente, nos dijo el precio de la segunda cotización más baja, la segunda más barata. A continuación, nos preguntó si estaríamos dispuestos a retirar nuestra propuesta y volverla a enviar. Dijo que nuestra nueva cotización debería estar justo por debajo de la segunda más baja. Entonces nos explicó que podríamos repartir a medias con él los nuevos dólares añadidos. Él racionalizó esto diciendo que todos ganaríamos. Nuestra compañía ganaría porque haríamos mucho más dinero con nuestra nueva cotización que la original. Su compañía ganaría porque ellos todavía harían un buen negocio con la cotización más baja y desde luego él ganaría con su parte por haber organizado este gran acuerdo. Para quienes se hayan perdido un poquito en cómo está el asunto, así de sencillo. Él acompaña a su papá a una reunión de negocios, ellos iban a venderle algo al cliente y el cliente o el designado por la compañía para hacer la negociación, este oficial corporativo, les dice, oye, fíjate, me gusta mucho lo que haces, pero tú me lo estás vendiendo a 5 pesos. Y el otro precio más barato que me dieron fue 10. Yo te propongo esto, vamos a quitar tus papeles, me los vuelves a enviar y me lo cotizas a 9 pesos. Y entonces yo se lo muestro a mi jefe diciéndole que vales 9, eres el más barato porque el otro más barato es de 10 pesos, te vamos a elegir a ti, pero los 4 pesos extra que va a haber entre los 5 que tú me pediste y los 9 que te vamos a pagar, esos 4 pesos tú te quedas 2 y yo me quedo 2. Por supuesto que aquí, acuérdate que estamos hablando en un nivel de una corporación multinacional. Entonces estamos hablando de un trato de mucho dinero. Y esta persona les ofrece eso diciendo yo me quedo con mi parte, mi compañía todavía tiene el precio más barato y tú te quedas con más dinero. Todos ganamos, ¿no? Nos dio entonces el número de casilla postal a donde podríamos enviarle el dinero que pidió. Después de esto miró a mi padre y le preguntó, ¿entonces tenemos un trato? Para mi gran sorpresa, mi padre se levantó, le estrechó la mano y le dijo que nos pondríamos en contacto con él. Esta operación es, aunque parece que todos pueden ganar de nuevo, es el engaño, ¿verdad? Todo está muy bien, todo está genial, nos va a ir mejor a todos, es la parte del engaño, pero también tiene la parte de la trampa. En este caso, pues, la deshonestidad está en la parte de que pues esa persona no le iba a informar a la empresa el precio correcto, iba a cobrar de más y se iba a quedar con el dinero. Y los hacía a ellos cómplices de esto. Después de salir de la reunión, dice el Elder Mains, subimos al coche y mi papá se volvió hacia mí y me preguntó, bueno, ¿qué piensas que debemos hacer? Le respondí diciendo que no creía que deberíamos aceptar esa oferta. Mi padre entonces me preguntó, ¿no crees que tenemos la responsabilidad con todos nuestros empleados de mantener una buena reserva de trabajo? En otras palabras, diciendo, oye, ¿no se lo debemos a nuestros empleados? Si nos ofrecen un mejor trato, cobrar más y entonces así tener más dinero para asegurar su futuro también.
Y es un muy buen razonamiento. Es cierto, está la parte bonita. Mientras pensaba en su pregunta, antes de que yo la contestara, él respondió a su propia pregunta y me dijo, escucha Rick, una vez que tú tomas un soborno o comprometes tu integridad, es muy difícil dar marcha atrás. Nunca lo hagas, ni siquiera una sola vez. Ahora, desconozco la situación de cómo estaba el papá y por qué este consejo y por qué esperar hasta estar a solas con su hijo para consultar si debían hacer el trato o no, por qué darle la mano a la otra persona. No tengo idea y no vamos a especular sobre eso. Pero vamos a aprender la lección que él estaba enseñando a su hijo. Una vez que tú comprometes tu integridad, una vez que tú aceptas un soborno, es muy difícil salirte de ahí. Ya lo aceptaste una vez. Y de hecho, esto es lo interesante de la trampa. Es por eso, se ve muy bonito por fuera, pero una vez que entras es una trampa, porque aquí viene la otra parte. Si tú aceptas este primer soborno y quieres salirte en la segunda, ¿qué te asegura que la persona con la que fuiste cómplice no va a decir, si no aceptas este otro soborno, voy a delatarte? Y entonces estás atrapado. ¿Qué es lo que puedes hacer? No puedes salirte sin afrontar las consecuencias iniciales que van a ser fuertes. Y la única otra opción que te da esta persona es aceptar el siguiente soborno. Estás simplemente atrapado. Y eso es lo que sucede con una trampa. Las trampas se definen como algo en lo que es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Y así parece que Isaías describe el pecado. Hay de los que lo traen con cuerdas de vanidad, con cuerdas de las cuales se sienten orgullosos o sienten que todo está bien. Hay de aquellos que el pecado lo llevan como coyunda de carreta, porque eso es lo que está pasando realmente en sus vidas. Podrá parecer todo vanidad y todo muy bonito por fuera, pero por dentro estás atrapado y es muy difícil salir. De ahí la sabiduría del consejo del presidente Boyd K. Packer. Nunca cometas el mismo error una vez. Pero ahora, claro que el ideal sería que nunca cayéramos en el mal o en el pecado, pero como seres humanos en algún momento va a pasar. ¿Qué pasa o qué hago cuando ya caí? Cuando ya cometí el error, cuando ya estoy atrapado. Bueno, Isaías también responde responde esta pregunta. Isaías 6, 1 y 5 dicen: el año en el que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Aquí parece que Isaías está diciendo, oye, pues yo soy una persona de labios inmundos y estoy viendo a Dios, pues yo ya me morí, yo creo, porque de otra manera, ¿cómo iba a ver a Dios si yo soy indigno? Pues nada más muriéndome y pues yendo a ver al Creador, ¿no? Entonces, Isaías primero tiene como esta impresión de, pues no, ya se acabó mi vida. Sin embargo, Isaías estaba en la presencia del Señor o estaba viendo al Señor por otro propósito. El siguiente versículo nos informa. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu iniquidad es quitada y borrado tu pecado. El primer capítulo de Isaías nos dice que los pecados pueden ser blancos como la nieve, como la lana, emblanquecidos, etc. Pero ahorita estamos viendo una experiencia muy personal de Isaías. Isaías dice, ya me morí, soy inmundo y estoy viendo a Dios. No hay otra manera que yo esté viendo al Creador más que ya me morí. Pero entonces ve a este serafín traer este carboncito. Y entonces le dice, tu iniquidad es quitada y borrado tu pecado. Isaías es perdonado. Isaías no estaba ahí para su juicio como de fin de vida terrenal,
sino estaba ahí por otro propósito. Ahora, ¿por qué es perdonado Isaías? Y esto me parece muy interesante porque creo que aquí vienen algunos símbolos que me gusta mucho o que me gustó mucho pensar en esta semana. ¿Qué es lo que ocupa el serafín para poner en los labios de Isaías y entonces quitar su iniquidad y borrar su pecado? Dice la escritura que tomó un carbón encendido. Y me parece interesante porque el carbón se define como, o se describe como algo encendido. Y me hizo pensar en la comparación que hacíamos cuando estudiamos la ley de Moisés y cuando el Señor les dice, hey, este altar no se puede apagar, tiene que estar encendido. Y hablábamos del testimonio. Pero ahora, en lugar de compararlo con el testimonio, a mí me gustaría compararlo con la determinación que tenemos para actuar, porque ya habíamos visto que para poder ser limpios y ser blanqueados y limpios como la lana o como la nieve, teníamos que actuar en dejar el mal y abrazar el bien. Y ahora estamos viendo que el carbón debe estar encendido. No fue un carbón, vamos a ver, lo primero que yo pensé cuando leí esto fue, pues le quemó Isaías, pero creo que lo interesante es lo que eso puede representar, el carbón encendido. ¿Qué tal está mi determinación y mi acción para entonces alcanzar el perdón? Podemos alcanzar el perdón, pero no se alcanza solo sentado y esperando que suceda. El carbón no debe estar apagado, debe estar encendido. Ahora, otra cosa interesante, o para mí que fue interesante, fue que el carbón lo toma del altar. Y el altar es el lugar donde hace sacrificios, ¿cierto? Entonces esto puede acentuar más esta lección o este simbolismo que estoy tratando de compartir contigo, en el que yo medité esta semana. Para alcanzar el perdón, para alcanzar el arrepentimiento, hay que tener acción. Nuestra convicción debe estar encendida. Pero aparte, lo que va a ayudarnos a limpiar o a ser perdonados, como dice el libro de Isaías, tiene un origen. ¿Cuál es el lugar de origen? El altar. Y el altar generalmente se ocupa para sacrificios. El simbolismo para mí en el carbón encendido es nuestra propia determinación de actuar, pero el altar, en la presencia de Dios, representa los sacrificios delante de Dios que a nosotros nos permiten ser perdonados. Y dije sacrificios en plural, pero debí de haber dicho el sacrificio delante de Dios que nos permite a nosotros ser perdonados. Sí, es cierto, el carbón encendido podría representar nuestra determinación de actuar, pero al final proviene de algún lado este perdón, proviene del sacrificio hecho delante de Dios por nuestros errores, por nuestros pecados. Al final el perdón no solo lo alcanzamos porque tengamos determinación y acción, sino porque Cristo pagó. Ahora, cuando Isaías es perdonado, que esto es algo que me llama la atención, una vez que el serafín ya le dice, hey, tu iniquidad es quitada y borrado tu pecado, Isaías dice en el versículo siguiente, en el versículo 8, después oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí. Isaías se ofrece. Isaías venía de creer que estaba muerto después de enterar que se perdonaron sus pecados y ahora escucha al Señor diciendo, ¿a quién enviamos? Y él dice, yo. Esto me trae de vuelta a la escritura del rey Benjamín, en Mosías 5:4. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo sumamente grande. El conocimiento de esta gente, en específico el conocimiento de su Redentor, los lleva a un gozo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros actuamos con esta convicción de buscar el perdón y también se aplica a nosotros el poder del sacrificio de Cristo, encontramos un gozo sumamente grande. Y en ese gozo sumamente grande decimos, heme aquí. Alguien tiene que compartir esto, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Porque ya sentí este gozo sumamente grande. El conocimiento de Cristo nos lleva a tener fe y a arrepentirnos.
lo que a su vez hace que, como a Isaías, nuestras iniquidades sean quitadas y nuestros pecados borrados. Pero cuando nosotros trabajamos por ello y la sangre de Cristo lo hace por nosotros, ese cambio, el estar limpios y perdonados, entonces viene un momento increíble porque te toca experimentar el gozo sumamente grande que trae el perdón. Y creo que es justo en ese contexto que Isaías dice: yo quiero ir. Yo creí que estaba muerto, que se había acabado mi tiempo y que ahora estaba aquí para que me dijeran lo mal que hice en mi vida porque yo soy inmundo. Pero resulta que estaba aquí para ser perdonado y cambiado. Y eso es lo que tenemos que entender de nuestra relación con Dios. Dios no viene a nosotros ahora para decir: hey, te voy a juzgar y se acabó tu tiempo. Dios viene a decirte: todavía hay tiempo. Y quiero hacer contigo algo si tú me lo permites. Quiero quitar tus iniquidades y borrar tus pecados. Y si tú se lo permites, como Isaías permite que toquen sus labios, así como el serafín tocó sus labios, si nosotros lo permitimos, el Señor puede tocar nuestro corazón. Y una vez borrada nuestra iniquidad y quitado nuestro pecado, sentimos el gozo de nuestra redención. Y queremos compartirlo con otra persona. Y decimos: envíame. Porque cuando nosotros nos creíamos inmundos y nos veíamos en nuestro estado carnal y caído, y entonces Dios nos ofrece una chispa encendida de fe que nos hace cambiar, que nos hace arrepentirnos, que nos hace dejar el mal y abrazar el bien. Y entonces desde el altar del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, llega a nosotros ese perdón, el gozo es indescriptible y sumamente grande. Vale toda la pena. Mira qué interesante, ahora pensando en esto mientras hablaba yo, me quedé pensando en que tal vez pensando en justamente lo que yo decía que era chistoso o curioso, que Isaías deja que le pongan este carbón encendido en los labios, eso quema, pero muchas veces así es el arrepentimiento y quema un poco, duele un poco, pero vale la pena. Muy bien, antes de pasar a los últimos dos temas, voy a tocar dos cuestiones culturales que creo que son importantes y espero que fueron de mi interés, espero que sean de tu interés también. Muy bien, lo primero es hablar de los serafines. Espérame porque quiero que esto esté un poquito más ordenado. Listo. ¿Qué son los serafines? En Isaías 6, del 1 al 2, leemos que el Señor se le presenta a Isaías y Isaías tiene esta visión del Señor y el versículo 2 dice: encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Entonces eran seres de 6 alas, cubrían su rostro, sus pies, lo acabo de leer y se me olvidó, sus rostros, sus pies y con las otras 2 alas volaban. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto que Isaías vio? Bueno, el manual de instituto del Antiguo Testamento, en la página 144, dice lo siguiente: los serafines son ángeles que moran en la presencia de Dios, rindiendo adoración y cantando gloria y honores continuamente a Él. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, dice Salmo 148, 2. Está claro que los serafines incluyen a los espíritus de la preexistencia que nuestro Señor contempló. Pues nuestro Señor contempló la vasta expansión de las eternidades y todas las huestes seráficas, del cielo antes que el mundo fuese. Voy a leer esa escritura otra vez porque es importante esto. El manual nos está diciendo
que sabemos que estos seres estamos hablando, cuando los mencionamos, hablamos de seres premortales. ¿Por qué? Porque Doctrina y Convenios dice que el Señor contempló la expansión de la eternidad y contempló a todas las huestes de los serafines del cielo antes de que el mundo fuese. Entonces, un serafín, al menos en este momento, no se está refiriendo a alguien post-mortalidad, sino a alguien premortalidad, porque fue antes de la creación del mundo. Si el título de serafines se aplica también a ángeles resucitados o perfeccionados, no es cosa que esté bien clara. Entonces, ¿qué sí sabemos? Que antes de la creación había serafines. Entonces, podemos decir que el término se ocupa para referirse a criaturas preterrenales. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el término ángel, también de repente podemos hablar de una persona resucitada o a veces, como más recientemente lo hemos hablado, como un ángel en la tierra, ¿no? De esos que son de este lado del velo. Bueno, así como la palabra ángel puede tener como esos dos significados, el manual de instituto dice, y serafín puede tener varios significados. Lo que sí sabemos es que había serafines antes de la creación, entonces pueden ser criaturas premortales. Si también pueden ser criaturas postmortales, no se dice nada y no lo sabemos, así que no hay mucha información que podamos dar. El manual continúa, orando en fervor de los santos, el profeta rogó que podamos unir nuestras voces a las de los fulgorosos y resplandecientes serafines que rodean tu trono, con aclamaciones de alabanza, cantando hosana a Dios y al Cordero. Eso dice Doctrina y Convenios 109-79. Entonces también habla de los lugares donde los serafines pueden estar, rodeando como el trono de Dios, dice la Escritura. Ahora, Isaías vio serafines en la visión y los oyó proclamar unos a otros: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El hecho de que estos seres santos le fueran mostrados como seres con alas fue sencillamente para simbolizar su poder de moverse, actuar, etc., tal como en el caso de las visiones de que otras personas recibieron. Tú recuerdas que hemos hablado ya hablamos de los querubines, ¿no? Y hablamos de estas criaturas que eran aladas y explicábamos justamente eso. Este tipo de ilustraciones era para denotar la capacidad, la autoridad y el poder de actuar de estos seres. Y entonces aquí el manual de instituto también dice esto. Los serafines, igual que los querubines, son representados con alas, no porque las tengan necesariamente, sino por el poder que representan. La visión las incluye porque es una manera de plasmar la autoridad, el poder y la capacidad de ejecución o de actuar que tienen. Entonces, los serafines son criaturas de las cuales no sabemos mucho, pero sabemos que son ángeles que desde antes de la creación han existido. ¿Cuál es su función principal ahora o si desempeñan algo después? Es algo que no sabemos, pero lo único que sí sabemos es que antes de la vida terrenal estaban ahí. Ahora es tiempo de un tema polémico, pero cultural, pero que creo que es importante y que, bueno, en algún momento alguien tenía que hablarlo, así que lo vamos a tratar. Bien, resulta que nosotros leemos Isaías 4:14, que tú conocerás, es una escritura también muy famosa, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es bien importante este final. La tierra de los dos reyes. Aquí estamos hablando de algo que Isaías estaba explicándole a Acaz. Acaz era el rey de Judá, del reino del sur. Y en este momento el reino del norte se estaba aliando con Siria para atacar a Judá, el reino del sur. Y entonces Acaz le da miedo, el rey le da miedo, y entonces Isaías es enviado por el Señor para darle consuelo. Entonces por eso dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, el rey de Efraín o el rey de Israel como el reino del norte, y Asiria, esos dos reyes, sus tierras serán abandonadas antes de que este niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora,
Regularmente hemos visto esta escritura como una profecía del nacimiento de Cristo. Sin embargo, hay algunos hechos que nos dejan ver que tal vez esa no es la mejor interpretación de esa escritura. Y vamos a empezar por el primer hecho. Cuando nosotros vamos al hebreo original, la palabra que se ocupa para decir virgen es alma. Y alma en sí quiere decir muchacha, doncella. Regularmente se refiere a una mujer que está en edad de tener hijos, pero que no ha tenido hijos. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que no tiene nada que ver con el hecho de ser virgen en cuestión de cómo lo tratamos hoy en nuestra sociedad, de que involucra el que no hayas tenido relaciones sexuales con alguien antes. Entonces, la primera asunto aquí en cuestión es que la traducción es incorrecta. La traducción no quería decir, o la palabra no quería decir virgen como nosotros lo interpretamos hoy en día. La profecía decía, el Señor dará una señal, he aquí que una joven concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel. La profecía no hablaba precisamente en el idioma original de una persona que no había que no había conocido varón, sino más bien de una muchacha en edad de tener hijos. Ahora, tú tal vez dirás, bueno, ¿qué es lo rápido que yo pienso y que todos pensamos? Es decir, bueno, probable sí, pero bueno, Mateo 1, 22 y 23 dice claramente que pues el nacimiento de Cristo es un cumplimiento de esa profecía, más bien es el cumplimiento de esa profecía. Sí, pero no. Y aquí se pone un poco complejo. Te voy a explicar. Para entender esto, nosotros tenemos que tener una pequeña clase de historia. Pero antes de eso quiero hacer un preámbulo. Nosotros, como miembros de la iglesia, creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida, ¿cierto? Bueno, aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida? Porque sabemos que ha pasado por varias traducciones y sabemos que en las traducciones, uno, se pueden perder detalles sin intención de manipular el texto, pero dos, aparte puede haber ciertas intenciones de manipular o a alterar el texto por conveniencia personal o institucional o gubernamental o lo que sea. Entonces, hay esos dos factores que tenemos que tomar en cuenta. Yo no voy a apelar al último factor de intereses personales o gubernamentales o lo que sea, voy a apelar al primer problema, el problema de la traducción. Mira, cuando traduces de un idioma a otro, el problema que tenemos es que la cultura genera diferentes palabras y diferentes interpretaciones y usos de la palabra que la otra cultura no va a tener. Y por lo mismo, una cultura va a desarrollar palabras que otra cultura y otro idioma no van a desarrollar. Por ejemplo, en español tenemos el verbo estrenar. En inglés ese verbo no existe, no se puede traducir, no existe esa palabra. Por lo tanto, si tú estás traduciendo un texto de español a inglés que dice hoy estrenaré mi coche nuevo, cuando yo digo estrenaré mi coche, tal vez en inglés puedo poner usaré mi coche nuevo. Y eso va a ser como muy cercano a lo que yo dije en español, ¿no? Pero en inglés no puedes poner el verbo estrenar porque no existe. Tienes que buscar una adaptación. Entonces, si en español dice estrenaré mi coche, en inglés vas a poner usaré mi coche nuevo. Sin embargo, por más que ahorita tú digas, bueno, queda muy igual, la verdad es que no. Porque al usar un coche nuevo, hay una diferencia, hay una diferencia entre usar un coche nuevo y estrenar un coche. ¿Cuál es la diferencia? Es muy leve, que cuando yo uso un coche nuevo no necesariamente implica que es la primera vez que lo uso. Por ejemplo, yo estoy usando mi cámara nueva. La cámara nueva la estoy usando, sin embargo, no es la primera vez que la uso. No la estoy estrenando, por más que es la tal vez cuarta vez que la ocupo. Es la cámara nueva, pero no la estoy estrenando, no es la primera vez que la uso. Entonces, los textos parecían muy iguales, pero en realidad había detalles que dejan fuera a la hora de ser traducidos. Si yo lo quiero traducir exactamente, pues entonces en inglés tendré que decir voy a usar mi coche nuevo por primera vez. Eso sería voy a estrenar mi coche. Pero en inglés no está esa palabra, tienes que ir alrededor. Ahora, cuando yo traduje voy a estrenar mi coche y dije voy a usar mi coche nuevo, yo perdí pequeños detalles del significado. En este caso, al traducir de español a inglés, perdí significado. Pero ¿qué pasa si lo hubiera hecho al revés? ¿Qué pasa si yo hubiera dicho en inglés voy a usar mi coche nuevo y en español yo pongo en la traducción estrenaré mi coche? Yo le habría agregado significado, porque no solo voy a usar mi coche nuevo, sino que lo voy a usar por primera vez. Y aunque tal vez la traducción parezca igual, decir
voy a usar mi coche nuevo, a decir voy a estrenar mi coche, yo le estoy agregando significado cuando digo estrenar, porque estoy agregando que es la primera vez que lo ocupo. Y parecerá y perdón si te parece como un poco absurdo esto, pero es para mostrar que por descuidos pueden quedar fuera o podemos agregar sin querer cierto significado al texto que no estaba originalmente. Tal vez era la cuarta vez que ocupaba ese coche nuevo, pero yo al ponerle estrenar, el público latino va a entender que era la primera vez que lo usaba. Y tal vez no tenga nada que ver con la historia en este punto y no sea relevante. Pero, ¿qué pasa cuando cometemos ese error en cosas que sí son relevantes? Acabamos agregando significado e interpretación a cosas que el texto original no tenía. Bueno, ahora sí, ya con esta cosa en nuestra mente, ya podemos entender cuál es el problema. Bien. Tú recordarás que el pueblo de Israel fue a Babilonia y que en Babilonia estuvieron 70 años. Cuando ellos regresan, y tú te acordarás que leímos Esdras y Nehemías, cuando nosotros leímos Esdras y Nehemías nos dimos cuenta que, interesantísimamente, el pueblo hebreo ya no hablaba hebreo. ¿Te acuerdas de eso? Que una escritura decía que, no me acuerdo si era Nehemías o Esdras, que decía que el pueblo se regocijaba porque les explicaba lo que estaba escrito. No era solo porque era un buen maestro, era porque no podían entender hebreo. Entonces él les tenía que traducir. Y entonces venimos al problema de que los israelitas o el pueblo hebreo ya no puede leer sus escrituras en hebreo porque no habla hebreo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Las Biblias empiezan a adaptarse a arameo y, bueno, la Biblia todavía no existía, los textos, pues, a arameo y a griego. Y aquí es donde llega nuestro personaje de interés, que es la Septuaginta. La Septuaginta es una versión de la Biblia, bueno, de los escritos hasta ese punto, en griego. No me acuerdo qué variante del griego, pero es una variante del griego. ¿Cuál es el punto? Que cuando la gente tradujo del hebreo al griego, hubo un pequeño cambio que agregó un significado, o que agregaría, podemos decirlo así, un significado extra a la escritura original. Porque la escritura original tenía la palabra alma, que en hebreo sería muchacha o joven, pero en griego ellos pusieron partenos, y partenos quiere decir virgen. Y claro, tal vez las dos se refieren a una mujer joven, pero de alguna manera esta traducción le agregó un poquito de significado extra que no había en el texto original. Braulio, pero de todas maneras no es resuelto por qué Mateo dice que sí. Bueno, el asunto es que Mateo, ¿qué Biblia crees que leía? La que estaba traducida. Y el error entonces sería, y lo voy a decir como sería, porque no te voy a decir que sea así, tú opina lo que quieras, te estoy presentando como las investigaciones de otras personas. El problema entonces está no en que el Evangelio de Mateo se hizo con malicia o que, no sé, aquí desvirtuar la palabra de Dios, no es el punto. El punto es entender que si yo las escrituras que leo tienen un error de traducción, es muy lógico que cuando yo escriba sobre esas escrituras, repita ese error. Porque es la única versión que tengo y es el idioma que entiendo, y la traducción agregó un significado extra que no estaba ahí. Entonces es interesante para mí, o fue esta semana interesante para mí, estudiar este tema y decir, wow, entonces esto puede ser más bien un como error de traducción, que cuando Mateo estaba leyendo sus escrituras dijo, aquí dice que una virgen dará a luz a un hijo, esa es justo una profecía de Cristo, y pues no culpamos a Mateo, yo hubiera pensado lo mismo y creo que todos hemos pensado lo mismo. El rollo es que eso es porque había traducido a alguien, puso ahí la palabra virgen en lugar de muchacha, y todos pues dijimos eso es una profecía de Cristo, pero el texto en hebreo no dice eso precisamente. Ahora, nosotros como miembros de la iglesia deberíamos de entenderlo perfectamente, porque también tenemos ese mismo problema, por ejemplo, en Nefi, hablando de la gracia, ¿no? Donde dice, sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Y ese versículo nos ha llevado a los latinos a creer que la gracia es, bueno, yo pongo cuanto pueda, todo lo que pueda, y después Cristo pone el resto. Y es como, no, eso no es lo que dice el versículo. El versículo, como lo tenemos actualmente en las escrituras, dice que somos salvados después de hacer cuanto podamos, pero en inglés no dice eso. En inglés dice, somos salvados después de todo lo que podamos hacer. Y tú dices, ¿cuál es el cambio? Bueno, el cambio es que en lugar de después de hacer cuanto puedas, Nefi realmente dijo después independientemente. Después de todo lo que puedas hacer, no importa cuán bien lo puedas hacer, después de todo lo que hagas, te salvas por Cristo, no por ti.
Eso es lo que la Escritura dice. Y nosotros como latinos todo el tiempo hemos dicho, la gracia es que yo pongo lo mejor de mí y Dios pone el resto. No. La gracia es, no importa qué tan bueno seas, Dios lo hizo a través de su Hijo. Fue Cristo quien pagó todo. Es debido a Él que pasa lo que pasa en tu vida cuando recibes perdón, cuando cambias tu corazón, cuando tu espiritualidad crece, cuando recibas salvación y exaltación. No es por lo genial que fuiste. Cristo lo pagó. Y sí, claro, tienes tus méritos, pero eso es lo que Nefi dijo. Después de todo lo que puedas hacer, no importa qué tan recto seas, no te salvas por ti mismo. Es la gracia de Dios la que te salva. No importa todo lo que puedas hacer. No importa. Porque después de todo lo que puedas hacer, es por eso que te salvas. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros, porque está mal traducida, siempre lo hemos interpretado diferente y lo hemos enseñado diferente. Un error de traducción. Así ha pasado desde el tiempo de Mateo. Ahora, esto de nuevo, aquí poniendo un poco qué es lo interesante. No sé qué tanto te vaya a interesar. Espero que sí, porque a mí me llamó mucho la atención. Porque resulta que entonces me enteré entonces, ¿qué debemos interpretar por ese pasaje? ¿O qué es lo que ese pasaje, poniéndolo más cercano al idioma original, qué es lo que realmente expresa? Y entonces hay dos posturas que apoyan esta postura de que la profecía hecha por Isaías no precisamente se refería a Cristo y su nacimiento. Una de ellas, por ejemplo, es leer la escritura en su contexto. Regularmente, y a mí me ha pasado, estoy casi seguro que a ti también, conocemos la escritura, pero nunca nos hemos leído el capítulo completo, ni idea del problema político, militar en el que estaba Acaz, ni idea de quién era Acaz, para empezar. Pero la escritura ahí está, ¿no? Y nosotros, pues, dice virgen y eso es lo que interpretamos. ¿Cuál es la primera postura que apoya esta postura de que la profecía no es sobre el nacimiento de Cristo? Es la postura de que leyendo la profecía en contexto ya no tiene sentido. Por ejemplo, más bien, te voy a explicar. El capítulo yo te estaba diciendo que es una conversación que Isaías tiene con Acaz. Acaz está preocupado porque el rey de Israel y el rey de Siria, el rey de Siria se están aliando para venir contra Judá. Y él como rey dice, estamos fritos. Y entonces Isaías va y le dice, no te preocupes, el Señor te va a librar. Y Acaz no le cree. Y Isaías insiste, el Señor te va a librar. Confía en él, porque, parte después de lo que viene en el capítulo es que Isaías instruye a Acaz a decirle, no hagas alianza con otras naciones, confía en Jehová, tú tranquilo, vamos a salir de esta, sin necesitar de aliarnos con otros. Y Acaz no le cree. Y entonces llega el momento en el que Isaías le dice, bueno, a ver, Acaz, pídele una señal a Dios, y él te la dará, sea del Seol o sea del cielo, él te la va a dar. Y entonces Acaz le dice, no voy a tentar a Dios. E Isaías le dice, ay hombre, ¿cómo molestas a los hombres y también a Dios mismo? A ver, Dios te va a dar una señal. He aquí que nacerá de una joven un niño, y este niño se llamará Emmanuel, y comerá mantequilla, etcétera, porque antes de que este niño sepa desechar lo bueno y lo malo, la tierra de estos dos reyes va a ser desolada. Esa es la señal que yo te voy a dar, que Dios te va a dar. Va a nacer un niño de una joven, y antes de que ese niño diferencie el bien y el mal, estas dos naciones que tú tienes miedo de que nos vengan a invadir ya no van a estar. Entonces, cuando dices, oye, si esa era una profecía sobre Cristo, pues como que iba a tardar un buen rato en llegar, ¿no? Si se supone que era una señal para ayudarle a confiar en Jehová en ese momento, pues como que sí se iba a tardar mucho la señal. De hecho, se fueron esos dos reinos, vino Babilonia se destruyó, luego vinieron otros, los romanos, y hasta ese momento nació el niño de la profecía. Entonces no tiene como mucho sentido si la profecía era o la señal que menciona Isaías era para ayudarle a Acaz a tener fe y no aliarse con ninguna otra nación. No tiene mucho sentido que la señal viniera como cuando fueron 700 años después. No tiene mucho sentido. Ahora, claro, sí, es que aquí le puse la nota, como que una señal que me ayude a confiar en la liberación no sirve mucho si la señal se da después de la liberación. El chiste es que me ayude a confiar en que sí iba a pasar la liberación y no más bien 700 años después de que la liberación ocurrió. Entonces, esa es la primera cosa. En el contexto histórico, como que no encaja mucho esa profecía como para que sea una señal, ¿no? Y ahora hay otras cosas que bueno, aquí claro que podemos decir que al final, pues el nacimiento de Cristo era señal de que Dios nos libraría de todos nuestros enemigos, y totalmente de acuerdo. Aquí no estoy diciendo que esta deba ser tu postura, estoy compartiéndote lo que aprendí de lo que las escrituras podrían representar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí, otra cosa bien interesante
es que en el capítulo 8, que es el capítulo siguiente, o sea, el versículo 7 es el versículo que habla de Manuel, ¿no? O sea, dice, bueno, Acaz te convenzo, no, que Acaz no quiere, pero al final Isaías le dice, mira, van a ser un niño, se llama Emmanuel, es la señal, y tú vas a ver que antes de que este niño aprenda a distinguir, bla, bla, lo que sea, ya los dos reyes ya ni van a estar. Pero al capítulo siguiente leemos algo bien interesante, que es justo después de que se habla de Manuel. Hay una pausa, hay como un corte de escena porque se para el diálogo y entonces el capítulo siguiente empieza diciendo, y me dijo Jehová, que es el primer como corte que hay, como de diálogo. O sea, todo desde Manuel sigue, 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 y aquí se llega como, hey, Jehová me dijo aparte algo. Y dice Isaías, Jehová me dijo, toma una tabla grande y escribe en ella con estilete el nombre, con estilete tocante a Maher Salal Hasbaz, que significa la destrucción inminente. Y entonces Isaías nos dice, bueno, junté conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa y concibió y diólos a un hijo. Y me dijo Jehová, ponle el nombre de Meher Salal Hasbaz. Ahora, este siguiente versículo es bien interesante, el versículo 4 del capítulo 8. Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria. El niño, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, nos dijeron que el niño que iban a nacer era señal de que las dos naciones iban a ser desoladas. ¿Cuáles eran las dos naciones? Las tribus del norte y Siria. ¿Cuál era la capital de las tribus del norte y cuál era la capital de Siria? Damasco y Samaria. Y entonces esta profecía dice que este niño que nos está contando Isaías que nació, Jehová le dice, ponle este nombre porque será quitada la riqueza de Damasco, de Siria, y la riqueza de Samaria, de los reinos del norte. Y entonces dices, espérate, o sea, el capítulo anterior me hablaba de que Emmanuel era un niño que antes de que iba a saber desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra iba a ser abandonada de estas dos naciones. Y aquí me dices que en estas capitales se va a quitar estas cosas y que este niño que están haciendo ahorita en el capítulo 8 es por eso que tiene ese nombre. Y en cierto sentido, ¿sabes? Cuando le ponían un nombre a los profetas y a la gente del Antiguo Testamento era porque significaba algo del contexto que estaba pasando o de algo que iba a pasar. Entonces era también como una señal, una profecía. Y entonces dices, wow, esto está muy interesante. Muchos tienen la postura de que el hijo prometido o el niño que iban a ser como Emmanuel realmente es este niño que están haciendo en el capítulo 8. Y tiene sentido porque el lenguaje es muy parecido. Las profecías de lo que este niño va a pasar y en los tiempos en los que va a pasar en su vida y lo que va a pasar en el contexto geopolítico son las mismas profecías en ese sentido. Ahora, esto también es apoyado porque en el capítulo 8, solo unos versículos adelante, vuelve a referirse a Emmanuel. Y de hecho en el 10 también. Sí, no importa. Entonces eso también como que ha hecho que las personas refuercen diciendo el capítulo 8 sigue hablando de Manuel, porque al final se dirige a él. Y por último, que es interesante, en el capítulo 8:18, Isaías dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Entonces tenemos bastante compleja la situación. 1, la traducción original decía muchacha, no decía virgen. 2, pues Mateo lo ocupa de esa misma traducción que fue no apropiadamente hecha del hebreo al griego. 3, cuando llegamos a estudiar eso en el siguiente capítulo, en ese mismo capítulo 7, cuando leemos el contexto, no encaja mucho en el tipo de señal que le estaba prometiendo Isaías a Acaz. 4, en el capítulo siguiente leemos de un niño que nace y que tiene como la misma línea de tiempo en cuanto a lo que es su nacimiento. Y el tiempo en el que aprende a distinguir lo bueno y el malo tiene que ver son como profecías parecidas. Si no es más bien casi la misma, porque es desolación de esas dos tierras. Y 4 o 5, ya ni sé en qué punto voy. Isaías en el capítulo 8 dice, mis hijos son señales. Esto ha llevado a muchos a creer que en realidad Emmanuel fue un hijo de Isaías que nació de una joven, o bueno, de una mujer, no importa,
Y que al final de cuentas, cuando ese niño llegó a aprender a distinguir el bien y el mal, los dos reinos que el rey Acaz tenía miedo de ellos, pues ya no estaban. Eso se acentúa todavía más cuando tú lees el capítulo 7, 8 y 9 seguiditos y te das cuenta que los 3 capítulos hablan de niños que son señales. Bueno, el 7 hablaría de Manuel, pero el 8 y el 9 hablan de otros hijos de Isaías que son señales. Y Isaías en el capítulo 8 dice, mis hijos son señales. Esto ha llevado a muchos a creer, y que no siento que sea descabellado, que la profecía tenía que ver con un hijo de Isaías que iba a ser señal para Acaz de que debió de haber confiado o que fue bueno confiar en Jehová. Porque para eso era la señal, para que Acaz confiara en ese momento de presión política. Ahora, antes de que cualquier cosa mala suceda conmigo y lo que me quieran decir, lo digo por las personas de... No importa por quién le dije. Bueno, el punto es que es importante. El manual de instituto trae como un poquito, es que ni siquiera trae algo sobre estas posturas, sino más bien solo las menciona como por arriba, pero las menciona de una manera muy polarizante, porque simplemente dice que las personas que comparten esta idea de que el texto original no decía virgen, sino muchacha, son personas que niegan la divinidad de Cristo. Y la verdad, ese es un argumento bastante polarizante porque el hecho de que una profecía esté mal escrita no nos hace naturalmente negar nuestra fe en Cristo. Eso sería demasiado radical. Entonces, quiero hablar solamente de cómo esto podría encajar incluso en nuestro contexto cristiano. Bueno, el que una escritura haya sido mal traducida y por ende me haya hecho creer que cierta profecía tenía que ver con Cristo, pero al final me di cuenta que no, eso no quiere decir que mi fe en Cristo fue inicialmente mala o que no era cierta. Entonces, el cambiar más bien el asumir la traducción como está no nos hace como descartar la divinidad de Cristo, sino más bien asumir que hubo un error ahí en cómo entendimos ese texto porque no teníamos la traducción correcta. Y eso también le hubiera pasado a Mateo. Ahora, que una profecía no sea sobre Cristo, y esta es la parte espiritual que me gusta, que una profecía no sea sobre Cristo no nos impide ver a Cristo en la profecía. Lo voy a repetir. El que una profecía no sea sobre Cristo no nos limita a no ver a Cristo en la misma profecía. Por ejemplo, hemos pasado el Antiguo Testamento buscando prototipos de Cristo y tratando de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo hemos hecho aunque la persona en cuestión no era Cristo. Por ejemplo, lo vimos en José de Egipto, ¿no? Un hijo amado que tiene que sufrir y padecer para salvar a su familia, a sus hermanos. Eso es un prototipo de Cristo, es un simbolismo de Cristo. No necesito que José sea Cristo para creer que Cristo tiene ese poder, no. Pero es un simbolismo. Y lo mismo ocurrió con Moisés. No vimos a un líder llevar a su pueblo a una nueva vida a través de aguas. Y no es lo que Cristo hace por nosotros, es el líder que nos dice, ven, pasa a través de estas aguas y ten una nueva vida, nacer de nuevo. Y vemos el prototipo de Cristo. Moisés no tiene que ser Cristo para que yo crea que Cristo tiene ese mismo poder de darme una nueva vida naciendo de él en las aguas del bautismo. Y lo mismo pasa con esta profecía de Manuel. No necesito que la profecía haya sido en sí de Cristo para ver el simbolismo de un niño que iba a ser el símbolo de la salvación para su pueblo. No necesito que la profecía sea de Cristo, porque me la he vivido el Antiguo Testamento encontrando símbolos y prototipos de Cristo, que no son Cristo, pero son un prototipo. Son un simbolismo. Son un paralelismo. El niño será la señal que Dios dará de la esperanza que debes tener en Dios. El niño será un testimonio de cómo Dios te va a salvar de estos problemas que te aquejan, rey Acaz. Y cuando vemos ese paralelismo, por más que la profecía, si tú tomas esa postura o no, haz lo que quieras, pero por más que la postura sea, esa profecía no era del nacimiento de Cristo, de todas maneras me permite ver que en la vida de Cristo está este paralelismo de que el nacimiento de un niño era el símbolo de la liberación del pueblo y que sería la señal de la protección, el amor, el cuidado y el interés que Dios tiene por nosotros. No necesito que la profecía sea sobre Cristo para creer que es un símbolo de Cristo y que en última instancia sí testifica sobre Cristo y su divinidad. Porque en este punto, si nosotros creemos
Y esto es lo que no me gustó tanto del manual de instituto. Si nosotros creemos que por aceptar que la escritura estuvo mal traducida, si nosotros decimos, no, si tú dices que la escritura estuvo mal traducida, niegas la divinidad de Cristo. Eso sería pensar como si nuestra fe en Cristo solo estuviera basada en el cumplimiento tangible y objetivo de profecías como evidencia palpable de algo, en lugar de que nuestra creencia y testimonio en Cristo estén basadas en primer lugar en nuestra fe. Porque si había una profecía o no había una profecía, eso al final sería irrelevante en el contexto de que yo sí sé, yo sí tengo un testimonio. Si se equivocaron en la traducción, fue un error de los hombres, no condenes la obra de Dios por los errores de los hombres, dice Moroni. En una ocasión hay un discurso de Brad Wilcox que se llama ¿Por qué creemos en Cristo? Brad Wilcox es el consejero de la presidencia de los hombres jóvenes actualmente a nivel general. Y él tiene un discurso que se llama ¿Por qué creemos en Cristo? Y es bien interesante porque él cuenta de una vez que le tocó siendo maestro orientador en esos ayeres, dice que le tocó visitar a un joven y visitando a este joven le preguntó ¿tú crees en Cristo? Y él le dijo sí. Y el hermano Wilcox le dijo ¿por qué crees en Cristo? Y el joven le dijo bueno pues todos creemos en Cristo, ¿no? No sé cómo, no entiendo tu pregunta. Y Brad Wilcox le dijo, tú dices que crees en Cristo porque otras personas creen. Si otras personas no creyeran en Cristo, ¿tú no creerías en Cristo? Y el joven le dice, no, bueno, sí, aunque los demás no creyeran, pues ahí está el calendario, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, es histórico, es un hecho. Y el presidente Wilcox le pregunta, ¿y si no estuviera en nuestro calendario, entonces ya no creerías en Cristo? Y el joven le dice, bueno, pero está en la Biblia, ¿no? Que hubo una persona llamada Jesús y todo eso, ¿no? Y el presidente Wilcox le preguntó, ¿y si la Biblia no estuviera, entonces tú no creerías en Cristo? Tú crees en Cristo solo porque, pues viene en la Biblia y ahí te enteraste de él. Si no estuviera la Biblia, no creerías en Cristo. Y el joven se queda pensando. El punto al que va este discurso, y no te lo voy a narrar todo porque es un discurso de como una hora, pero el punto al que va el discurso es entender que nuestra creencia en Cristo va más allá de si está en nuestro calendario, va más allá de quién nos rodea y qué es lo que creen la gente que nos rodea, incluso va más allá de lo que el texto logró o no capturar adecuadamente. Va más allá de los libros canónicos. Los libros canónicos son una buena base para empezar. Pero nuestro testimonio de Cristo va más allá de lo que otros experimentaron con Cristo. Nuestro testimonio sobre Cristo está basado en lo que yo experimenté con Cristo. Las escrituras hablan de lo que Nefi, de lo que Moisés, de lo que Abraham experimentó, de lo que Mateo experimentó con Cristo. Y está genial, es un buen punto de partida. Pero para tener un testimonio de Cristo, debes de tener tus propias experiencias con Cristo. Sin importar si las demás personas creen o no, si está en el calendario o no, si las escrituras dicen o no, es tu relación con Él. Y eso es lo que el presidente Wilcox enseña en ese mensaje. Nuestro testimonio en Cristo, nuestro conocimiento sobre el Salvador, sí tiene una base en las escrituras definitivamente. Pero el punto fuerte debería ser tu experiencia con Él, con su poder, con su expiación, con su misericordia, con su amor, con su manera de enseñarte y guiarte, con su fortaleza, con su poder habilitador. Entonces, me daba un poco de miedo tocar este tema por lo controversial que puede ser, pero dije, bueno, podemos tratarlo y al final podemos encontrar algo bueno. ¿Cuál es la cosa buena que encontramos? Independientemente de las traducciones, independientemente de si la profecía sí era así o no, independientemente de si el libro trae errores, porque seguro que los trae, porque al final los hombres estaban escribiéndolo, inspirado por Dios totalmente, no lo voy a negar y no lo estamos negando. Creemos en las escrituras como libros inspirados, creemos en las profecías como palabra inspirada, pero al final el proceso de los hombres es imperfecto, a pesar de todos los errores humanos. Nuestro conocimiento sobre el Salvador, aquel conocimiento que dijo Cristo que trae la vida eterna, aquel conocimiento que José Smith decía que nos lleva a la salvación, aquel conocimiento que Isaías enseña que nos libra del cautiverio, ese conocimiento llega principalmente y al final se construye sobre mi propia relación con Él y el poder que he visto obrar en mi propia vida, en mi propia alma, en mi propio corazón. Si una persona en el 700 años antes de Cristo profetizó o no, está bien o está mal, no, solamente es y no es y ya está.
Porque mi experiencia con Cristo empezó con las escrituras probablemente, empezó con la oración, empezó con un discurso que escuché, empezó con cualquier experiencia que tú hayas tenido, pero al final tu testimonio de Cristo va más allá de estas cosas y se acaba cimentando en tu propia experiencia personal con el Salvador, con el Maestro. Lo que aprendo yo de esto es que mi siguiente pregunta es: ¿cómo está mi relación y mi experiencia con el Salvador? Porque a través de mi experiencia con el Salvador es como realmente voy a conocerlo, ser libre del cautiverio, alcanzar la salvación y en última instancia la vida eterna. Una vez dejando atrás estos temas, pasemos a los últimos 2 puntos del video. Estamos en esta misma situación en la que el rey Acaz, estamos en Israel del norte, Israel del sur, y el rey del sur, el reino de Judá, el rey Acaz, está nervioso porque el reino del norte y Siria se aliaron contra él, y entonces está bien preocupado. Y entonces llega Isaías el profeta es enviado por Dios a decirle: hey, tú tranquilo, no hay problema. Sin embargo, hay algo que me llama muchísimo la atención de este diálogo que hay entre Isaías y el rey Acaz. Isaías 7, 3 al 8 dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro con Acaz y dile: ten cuidado y ten calma. No temas ni se intimide tu corazón a causa de estos dos reyes. Así dice Jehová el Señor: esto no prevalecerá ni acontecerá, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Isaías el profeta llega con el rey diciendo: hey, Jehová ha dicho que tranquilo, que te calmes. Están atacándote Siria, está atacándote Efraín o las tribus del norte, no te preocupes. Sin embargo, el final del versículo 8 me parece más angustiante que calmador o pacificador, porque dice: dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y uno dice: el problema es ahorita. No sé si te han informado. El problema es ahorita. Y me imagino a Acaz viendo a Isaías como de: Isaías, ¿de qué me sirve esto en 75 años? La guerra es ahorita. Están viniendo ahorita. Nos están atacando ahorita. ¿De qué me sirve la bendición en 75 años? ¿De qué me sirve que ese pueblo deje de ser pueblo en 75 años? Yo lo necesito ahorita. Y entonces recordé la lección que aprendimos hace unas semanas sobre que los mejores pasteles toman tiempo en prepararse. Y si tú no tienes la paciencia, te comerás el pastel crudo o tal vez incluso todavía caliente y te vas a quemar. Lamentablemente, Acaz se quemó. Acaz decidió no confiar en la palabra del Señor, incluso a pesar más bien de las señales que Isaías le promete que puede ver. Y Acaz decide aliarse con Asiria. Y entonces Asiria, que era un reino todavía más fuerte, junto con Acaz, arrasan con las tribus del norte y con Siria. Ahora, no arrasan de que las exterminan, sino simplemente que les ganan la guerra. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando el Señor te pide paciencia y tú apresuras las cosas, el Señor te dice: no hagas esto, pero tú haces lo otro porque estás desesperado como Acaz, te quemas por comer el pastel demasiado pronto. El pobre Acaz y el reino de Judá solo sobrevivió siendo tributario de Asiria. Posteriormente, Asiria atacó a la tribu del norte y arrasó con ella. Y es cuando perdemos las 10 tribus de Israel y se queda solo, pues ya no Acaz, pero el reino de Judá. Y simplemente es tributario. Paga impuestos porque es eso o te ataco. Acaba siendo un rehén o un prisionero de aquella persona con la que se alió. Y para colmo, el haber peleado esa batalla acabó resultando en que ahora las tribus del norte tampoco están, porque al final yo fui contra ellas y al final Asiria las acabó dominando porque se quedó con ese territorio y cuando se rebelaron las exterminó, se las llevó. Y ahora ya ni está mi vecino, ahora ya estoy solo con este gran imperio que yo me alié
pero del cual ahora soy esclavo. Y cuando el reino de Asiria es derribado y ahora surge Babilonia, tampoco hay nadie que me proteja, estoy solo, y entonces Babilonia conquista Judá. Y cuando Judá quiere rebelarse y buscar libertad, Babilonia arrasa con todo y se lleva al pueblo cautivo. ¿Qué hubiera pasado si Acaz hubiera esperado en el Señor? Si no se hubiera aliado con Asiria, si no hubiera hecho que Asiria después tuviera poder sobre las tribus del norte, lo cual llevó a que después se las llevara y quedara el reino de Judá solo frente a Asiria y después frente a Babilonia. La impaciencia de Acaz en el tiempo del Señor hizo que se quemara con el propio pastel que el Señor estaba preparando para él. En el sentido de que le dijo, yo te ayudaré, yo te libraré y estarás bien. Y por confiar en su propia prudencia y no esperar en el Señor, tal vez incluso le acabó condenando a todo el pueblo de Israel a la destrucción que tuvo al final de su historia. Bueno, ese final de su historia. La lección que tiene el libro de Isaías para nosotros es, espera en el Señor. Ten paciencia. 75 años, yo sé que suena distante. Pero si algo te fijas aquí, que yo me llama la atención, es que dice que Efraín será destruido en 75 años. No le dice cuándo va a ser que ese es el ataque o cuándo los va a debilitar para que no lo puedan atacar. Solo te conté que va a ser destruido, pero no te dije exactamente cómo debíamos o en qué momento iba a parar esto, qué es lo que más te preocupa. El Señor no le... A ver, ¿cómo te lo explico? El Señor no estaba solo pensando en 75 años pasará lo que tú estás esperando. No, en 75 años esta nación ya no va a estar. Lo que ahorita te pido es que esperes, porque de ahí a que esté totalmente destruida van a pasar varias cosas. Pero confía en mí. Acaz no confía en el Señor. Ahora, cuando hablamos en cuanto a los tiempos del Señor, el libro de Isaías también tiene la lección opuesta, que es muy interesante. En Isaías 7, versículos 11 al 14, dice, en este sentido, Acaz no estaba confiando en Jehová. Y entonces Isaías le dice, ok, a ver, mira, pide para ti una señal de Jehová tu Dios, le dice Isaías. Pídela abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió el rey Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, oh casa de David, ¿os parece poco el ser molestos a los hombres para que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué no confías en el Señor? Pídele una señal. No, no lo quiero tentar. Ay, ¿por qué eres así ahora? Te voy a dar la señal de todas maneras. El Señor te la dará. Y es interesante para mí pensar cuál fue el error de Acaz. Porque Isaías decía, ay, estás molestando al Señor otra vez. Pero si no lo tenté, no le pedí que me diera señal, ¿por qué lo estaría molestando? Y esto es muy interesante. ¿No se supone que eso es ser paciente en el Señor, no pedirle señal? Pero Isaías justamente reprende a Acaz por no pedir la señal. Y esto nos lleva a la lección opuesta. Es cierto que tenemos que esperar y ser pacientes y no pedir señal cuando el Señor nos pide que tengamos paciencia. Pero cuando el Señor por medio de su profeta nos dice, pídeme una señal ahorita, es lo que el Señor pide, es lo que el Señor manda y es lo que se debe hacer. Y es la lección opuesta. Pero el Señor no quería que pidiéramos señal, sí, pero ahorita te está diciendo que lo hagas. Y la humildad no se muestra diciendo no me des señal, se muestra diciendo si tú lo pides yo lo hago, hágase tu voluntad y no la mía, sea tu tiempo y no el mío. Si ayer fue tiempo de no pedir señal, no la pedí. Si hoy es tiempo de hacerlo y tú me lo indicas, yo lo haré. Y ahora, esto puede ser un poco confuso, pero se aclara mucho con el ejemplo del ángel caído. Porque es su misma situación. Si tú te das cuenta, el ángel caído, ¿cuál fue su error? Él dijo, vamos a salvarlos a todos, y estaba súper bien, qué buena idea. Nos gusta a todos que todos se salven, ¿no? ¿Cuál fue su error? Decir, dame tu gloria y tu honra. Y no hasta cierto punto la idea es que Dios quiere heredar y compartir y otorgar a sus hijos su gloria. ¿No es parte del plan al final heredar la gloria de Dios? Entonces el ángel caído fue desterrado por pedir justo lo que Dios quería dar a todos sus hijos. No tiene sentido. Es que tienes que meter en la ecuación
el tiempo del Señor. No es solo lo que el Señor quiere para ti, es cuándo lo prepara y en qué momento lo está preparando para ti. Acá se quemó las manos por desesperación y después se quemó las manos, por así decirlo, por exceso de paciencia, o más bien por asumir que si el Señor lo mandaba era mejor solo desatenderlo y confiar en lo que yo creo que es mejor. En los dos casos hizo lo mismo, solo que en una ocasión el Señor le pedía paciencia y en otras le pedía acción. Lo que aprendemos de estos pasajes en el libro de Isaías es que pedir, incluso una señal, cuando Dios lo indica y Dios lo manda, está perfectamente bien. Es adaptarnos a los tiempos del Señor lo que define nuestra disposición a seguirlo. Y esos tiempos a veces requieren esperar y a veces requieren pedir. Hay un tiempo para recibir. Hay un tiempo para esperar. E incluso en ocasiones, el Señor puede indicar que también existe un tiempo para pedirle sin miedo. Esto nos deja con nuestra última lección. Isaías 8, del 12 al 14 dice: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será vuestro santuario. Ahí en la palabra miedo, no lo puse en el guión, pero otra de las interpretaciones del idioma hebreo podría ser asombro. Solo para dato que tal vez te interese. Entonces dice, no llaméis conspiración. Bueno, en este caso también la traducción del hebreo tiene otras posibilidades que dicen no asentéis alianza. Y esto tiene mucho que ver con lo que Acaz estaba a punto de hacer. Él iba a concretar una alianza con Asiria que iba a condenar prácticamente a todo el reino. Y el Señor le dice, no concretes alianza, o no llaméis, o no convoquéis a alianza. Y también el a puede ser para. Por ejemplo, aquí diría, no convoquéis una alianza para todas las cosas que este pueblo convoca alianza. No temáis a ellos, no temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos santificad, sea hacia él vuestro temor y vuestro asombro, entonces él será un santuario. La parte que me llama la atención de esta escritura es donde Jehová, o Isaías, perdón, hablando en el nombre de Jehová, dice, entonces Jehová será un santuario. No operes como las otras personas están operando. No hagas las mismas jugadas en tu vida que ellos están haciendo. No le tengas miedo a lo mismo que ellos tienen miedo. Tu temor, tu asombro debe estar con Jehová. Entonces Él será un santuario. Y dije, ¿qué significa que Jehová se vuelva un santuario en nuestra vida? Y entonces pensé, ok, ¿qué es un santuario? Y para mí vino este lugar de adoración, que podría representar en nuestra fe el templo, la capilla, incluso como dice el presidente Nelson, un santuario de fe es el hogar. Pero me puse a pensar, ok, el templo es un santuario, la capilla puede ser un santuario, nuestro hogar puede ser un santuario, pero ¿qué hay de que Jehová sea un santuario? Eso yo no lo había escuchado. Ok, entonces, ¿qué significará que Jehová es un santuario? Vamos a pensar ¿qué significa ser un santuario en las otras cosas? En el templo, en la capilla, en el hogar, tiene que ver con cómo es el lugar, el ambiente que tiene el lugar, el espíritu que mora en el lugar, la experiencia que nosotros tenemos en ese lugar. Al menos para mí eso es lo que representaría un santuario. Es un lugar sagrado de edificación, de tranquilidad, de paz, de sanación, de fortaleza. Me suena un santuario. Y entonces me acordé que en este mismo bloque de escrituras que venimos leyendo está Isaías 4 del 5 al 6, que dice, y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre sus asambleas nube y humo de día,
y de noche resplandor de llamas de fuego. Porque sobre toda la gloria habrá una cobertura, y habrá resguardo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra la tempestad y contra el aguacero. Y aunque no precisamente esta descripción denota un santuario, me hace recordar las cualidades de un santuario en el sentido de ser un refugio para edificar nuestra fe, para sanar nuestra fe y nuestra alma. Y entonces me llama la atención que dice que Jehová creará sobre toda morada en el monte de Sión. Y aquí me retomé a lo que habíamos aprendido de que la morada, el monte de Sión, no solo significaba el templo, sino que hubo un tiempo que significaba pues el monte donde el pueblo de Sión vive. Y tiene sentido, porque entonces, ¿cuál sería toda la morada en el monte de Sión si el monte de Sión es el templo? La escritura diría, Jehová creará sobre toda morada en el templo. Toda morada del templo. Tiene bastante sentido que sea toda morada de la tierra del pueblo de Sión. Y entonces pensé en cómo nuestros hogares, nuestras moradas, pueden convertirse en este lugar donde hay refugio, resguardo para la sombra contra el calor del día y refugio y abrigo contra la tempestad y contra el aguacero. Pero eso me desviaría un poquito del tema, porque el tema principal era no cómo nuestros hogares pueden ser un santuario, sino más bien por qué Jehová sería un santuario. Y entonces veo que Jehová, en mi hogar, en mi vida, puede ser resguardo para sombra contra el calor del día y para refugio y abrigo contra la tempestad y contra el aguacero. Y ahora, ¿cuáles eran las condiciones o lo que pedía? Acuérdate que esto es de irnos 2 versículos para atrás. No convoquéis a una alianza por lo que las otras personas convocan a alianza. No operes y no reacciones ante la dificultad como las personas regularmente reaccionan ante la dificultad. No le tengas miedo a lo mismo que ellos tienen miedo. Teme a Jehová. Tu asombro debe estar con Jehová. Entonces, Él será un santuario. ¿Cómo logramos encontrar ese refugio? ¿Cómo logramos esa paz? El libro de Isaías nos empieza a dar la clave. No actúes como los demás. Y no hay que temer a lo que los demás temen. Nuestro respeto y nuestra admiración no deben de estar con las cosas imponentes afuera o en nuestro periodo, lo que afrontamos en nuestro periodo terrenal. Nuestro asombro y nuestro respeto no está ante esos retos, sino ante la persona que nos acompaña en ellos. Persona, ser celestial, Dios. Y entonces entendemos que cuando venimos a Cristo y confiamos en su poder, encontramos refugio. Cuando nosotros le servimos, Él nos transforma. Cuando nosotros nos acercamos a Él, encontramos esa paz, esa sombra, ese lugar y ese techo para cuidarnos de la tormenta y del sol. Y es ahí donde le permitimos a Él hablarnos calma y paz a nuestro propio espíritu. Cuando nosotros le servimos, cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros lo escuchamos, nuestra vida empieza a cambiar. Lo que nos preocupaba y nos atiborraba o nos abrumaba de nuestro pasado empieza a blanquearse, empieza a ser como la nieve, como blanca lana. Cuando nosotros nos allegamos a Cristo, su poder nos transforma y nos limpia, así como ese carbón encendido del altar tocó los labios de Isaías y sus pecados fueron perdonados y su iniquidad quitada.
Cuando nosotros venimos a Cristo y confiamos en su tiempo, ya sea para paciencia o para acción, nosotros encontramos la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Y cuando nosotros hacemos todas estas cosas, dejamos que Él transmita su paz y su calma a nosotros. Y es entonces cuando nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro corazón está en el lugar correcto, que Él, Jehová, el Salvador, Cristo, se convierte en nuestro santuario. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. No puedes prometer que en un año va a cambiar la situación, o que en 2 años o en 6 meses. No puedes prometer eso porque no está en tus manos, no es tu parte hacer eso. Pero dar todo tu corazón, alma, mente y fuerza, claro que sí. Fíjate que Eclesiastés no dice el hombre debe alegrarse por sus propios logros, dice por sus propias obras.